Hola, muy buenos días para Buenos todas. días. ¿Cómo están? Hola Ana María, mucho gusto. Yo ahora sí te conozco. Hola Jessica, hola Juliana. Buenos días, profe. Buenos Buenos días, días. profe. ¿Qué tal todo? Bien, profe. Excelente, me alegra mucho. Listo. Esperemos un minuto a ver si ingresa nuestro compañero. Si no, continuamos. ¿Listo? Listo. Vayan preparando la noticia por si no la tienen. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo, vamos a empezar. Entonces, buenos días de nuevo. ¿Quién tiene noticias para el día de hoy? Yo encontré una profe. Yo, profe. Listo, Jessica, Ana María, noticia. Listo, muy bien. Entonces, vamos, Jessica, comenta. Pues hay una que decía que los 6 proyectos mineros con los que el país sacará más plata. O sea, eso, estas noticias de, ¿qué? Del 26 de sí, este mes, que dice que sobresalen las iniciativas de Buritica, Remedios, Segovia, Zaragoza, Caucasia y el Bagre en Antioquia y también en Falange, que es de allá del Tolima. Y estos proyectos mineros ya hablan sobre el oro, sí, extraer oro, mejor dicho, lo que está hablando eso. Y que es el principal productor de plata, que está en Antioquia, que es, habla ya de los otros que hablé del principio, y que la minería ha sido un importante motor de nuestra economía y se proyecta como un eje de la reactivación post-pandemia en Colombia. O sea, eso es lo que va a generar próximamente más plata con estos 6 proyectos que se están llevando a cabo. Eso es lo que estuve leyendo, profe. Ok, sí, efectivamente, como dice la noticia, la minería es uno de los sectores económicos que impulsa la economía en Colombia, pero pues también tiene otro punto, que es lo del daño al medio ambiente, ¿no? Que Sí, me sí, imagino que profe. muchos de estos lugares también han estado protestando para cuidar el agua, para cuidar los ríos, para cuidar, entonces unas por otras, ¿no? Entonces, Sí, profe. ¿hasta qué punto nosotros queremos impulsar la economía, pero a qué precio? También, ¿listo? Entonces, bueno, muchas gracias por la noticia. Listo. Casualmente hoy vamos a ver uno de esos temas que es la minería. ¿Listo? Pues que es uno de los factores económicos importantes. Gracias, Jessica. Vamos con Ana María. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí escuchamos. Yo lo que averigué fue el tiempo en que los usuarios colombianos invierten el tiempo en Internet y en dispositivos digitales y se administra de la forma siguiente y es que em, mínimo 10 horas y 7 minutos al día conectados a Internet desde cualquier dispositivo como smartphone, ¿no? 4 horas en televisión, 3 horas en redes sociales, 1 hora y 42 minutos escuchando música a través de cualquier servidor streaming, 1 hora con 3 minutos jugando en videojuegos o en consolas y 1 hora y 44 minutos al día leyendo noticias, ya sea por medios en línea o impresos. 1 hora y 15 minutos escuchando la radio y 49 minutos escuchando podcasts. ¿Qué tal esta información de ese estudio que salió? ¿Qué tal la cantidad de tiempo que nosotros? Y creo que eso es 3 horas en redes sociales, creo que a veces es más. Sí, Creo yo también que creo. a veces se suma más, me imagino que ahí hacen un promedio, pero sí, casualmente yo vi la semana pasada ese estudio que realizaron y aumentó, creo que aumentó un 11%, es que no estoy muy segura del dato, el uso de las redes sociales después de pandemia. Y también la cantidad de suscriptores a las redes sociales. Tenemos alrededor de 9 redes sociales en promedio. Tenemos abiertas 9 redes sociales. Recuerden que las redes sociales pueden ser también YouTube, puede ser WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Miren, ahí ya voy contando 7. Entonces, en promedio, más las otras redes sociales, pues que no son, digamos, un poco más populares. A veces en pandemia salieron 2, WhatsApp y Telegram, por lo que salió de WhatsApp, que nos iba a analizar todos los datos y toda la información, entonces mucha gente abrió Telegram. Entonces, sí, eso está importante. Y ligada a esa noticia, Ana María, no sé si de pronto tuviste ahí en ese estudio, hablaba acerca de la cantidad de dinero que se está invirtiendo en publicidad en redes sociales. Entonces, si lo asociamos a economía, es una cantidad de dinero que es alrededor de 300.000 millones de pesos que se invierte en publicidad solamente en redes sociales. ¿Cierto? Entonces, bueno, datos importantes de investigación de mercados que hacen y pues lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, que es la parte digital. ¿Listo? Chévere, Ana María. Gracias. Listo. Juliana, Bueno, ¿tienes noticia? No, profe. Listo, muy bien, no importa. Listo, muy bien, chicas. Entonces vamos a recordar lo que vimos ayer. ¿Listo? Porque usualmente el cerebro tiende a olvidar, cuando uno duerme, tiende a olvidar lo que hizo el día anterior, el cerebro si no lo considera importante. Entonces, ¿qué vimos ayer? Vimos la definición de economía. Entonces, con palabras de ustedes y con lo que recuerdan, ¿qué es economía? A ver, recordemos y miremos ahí los apuntes. Profe, decía que era administración de una casa, era el significado que le da. Ajá, el significado de la palabra economía, administración de una casa. Perfecto. Y ya la definición un poco más completa, ¿cuál sería? El estudio de distribución de los recursos humanos. Estudio o la ciencia que estudia la distribución de los recursos para satisfacer la necesidad de los humanos, ¿verdad? Vamos a recordarla aquí. ¿Listo? Y además, economía estudia los procesos, 4 procesos, de producción, comercialización, distribución y consumo. ¿De qué? De bienes y servicios. Ayer vimos la definición de bienes y servicios. Bienes tangibles, servicios intangibles. ¿Y para qué? Para satisfacer las necesidades de quién?
de 3. Hoy los vamos a ver. 3 factores. Ah, nosotros los vimos ayer. 3 factores, 3 agentes económicos. Las familias, las empresas y el gobierno. ¿Listo? Por eso es tan amplio esta definición de economía y vimos, recuerden que vimos ayer, que también abarca el tema financiero, de mercados financieros, el tema de empleo, desempleo, inflación, listo. Y hoy vamos a ver cómo se distribuyen estas dos. ¿Listo? Vimos 6 conceptos importantes que utilizamos en economía. Vimos la palabra escasez, la palabra eficiencia, necesidad, bien, servicios y asignación de recursos. ¿Listo? Adicionalmente, recuerden, hablamos acerca de la pirámide de Maslow, que es la pirámide acerca de las 5 necesidades importantes que tiene un ser humano. ¿Listo? Y vamos de abajo para arriba, la primera fisiológica, la segunda de seguridad, la segunda de afiliación y reconocimiento y la cuarta ya es cuando estamos autorrealizados. Vimos 2 tipos de necesidades, las primarias, que es para la supervivencia de nosotros, y vimos las secundarias, que es algo extra para mejorar nuestro bienestar, ya sea un viaje, ya sea la celebración de algún cumpleaños, de algún evento, ya sea la compra de algún producto de marca costosa. ¿Listo? Y nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí en los 7, sí, en los 7 tipos de bienes. Entonces recordémonos. El primero es los bienes complementarios, cómo nosotros unimos 2 bienes para sacar uno. Los sustitutos, como su nombre lo indica. Yo puedo sustituir uno por el otro. En vez de agua, de pronto tomo un jugo para la sed. Vimos los bienes de lujo, ¿sí? Aquellos que nos dan una satisfacción de ego a nosotros los seres humanos. Entonces, ese sería necesidades secundarias. Bienes de consumo directo, los consumo inmediatamente. Bienes que se utilizan en la producción de otros. Los bienes que no se utilizan varias veces, sino que solamente una vez. Y los que son bienes durables, aquellos que utilizamos con mucha frecuencia. ¿Listo? Como la ropa, como los muebles, etc. ¿Listo? Entonces ahí seguimos todavía con el tema de la teoría en economía. Hoy vamos a continuar con esta teoría, pero ya yo les recomiendo en el momento en que lleguemos a una diapositiva, que es el resumen de todo lo que nosotros estamos hablando, digamos para que nos quede un poquito más claro, ¿sí? Es como un marco conceptual, se me olvidó el nombre, como un diagrama en donde explican todo lo que hemos visto. ¿Listo? Entonces, listo. Ayer terminamos hablando acerca de los tipos de bienes. Vamos a ver algo que se llama los hechos económicos. Entonces recordemos que ayer hablábamos que nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y que por ende nosotros estamos asociados continuamente con la economía. Entonces, ¿de qué hablan estos hechos económicos con el ser humano? Entonces, son las actividades que nosotros los seres humanos realizamos para obtener esos bienes o servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Las actividades que nosotros como seres tenemos que hacer para llegar a satisfacer esas necesidades. Entonces, para ello, nosotros vamos a hablar de 3 categorías. La primera categoría de esos medios por los que nosotros vamos a adquirir esas necesidades insatisfechas, el primero es a través de la producción. Y pues ustedes, chicas, están muy ligadas a este tema de producción con la carrera que están estudiando, ¿verdad? Entonces, ya sea transformación de materia prima. Todo lo que nosotros en este momento estamos utilizando realmente hace parte de la producción, hasta la producción de alimentos, ¿sí? Entonces, como yo, desde que siembro, mi papa llega a un proceso de producción y vamos a la segunda categoría, que es la distribución, cambio y traslado. Entonces, yo tengo mi papa y cómo voy a distribuirla para poder llegar ¿a quién? Al consumidor final,
¿sí? Entonces, 3 categorías, la de producción, la de cómo yo voy a distribuir o transportarlo o trasladarlo, y la otra es la de consumir, ¿sí? Entonces, al consumidor final, ¿listo? También los hechos económicos se conocen como fenómenos económicos, pero entonces ya los tenemos claros. Producir, distribuir y consumir, ¿listo? Entonces, yo a través de la producción, ¿cómo lo hago? Entonces, yo tengo materias primas, ¿cierto? Y le sumo un trabajo extra. Y al hacer el trabajo extra, entonces yo ahí obtengo mi producto o mi servicio, ¿listo? Entonces, yo puedo consumir alimentos, tomar bebidas, hacer almuerzos. Con mis servicios yo puedo ir al médico, ir al banco, comprar un seguro de vida, adquirir un servicio de internet. ¿Listo? Entonces todo ese proceso es el que nosotros estudiamos en economía. ¿Listo? Entonces, dentro de los hechos económicos existe algo que se llama actos económicos. Entonces, ¿qué son estos actos económicos? Es cuando nosotros debemos conscientemente respondernos unas preguntas, ¿sí? Digamos como empresa. Entonces, si yo voy a producir, ¿qué vamos a producir? Dígame un ejemplo de qué queremos producir. Queremos producir cargador de celular. Ok, ¿qué iba a decir Ana María? ¿Qué vamos a producir? Iba a decir como, no sé, camisetas. Bueno, listo, camisetas estampadas. Listo, vamos a producir camisetas estampadas. Entonces, nosotros debemos respondernos varias preguntas. ¿Qué producir? Camisetas estampadas. ¿Cómo las vamos a producir? Entonces tenemos que comprar una máquina para estamparlas y adicionalmente ir a comprar la tela, ver nuestros proveedores, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a producir? Entonces al mes nosotros vamos a producir, tenemos proyectado que vamos a vender alrededor de 50 camisetas estampadas, ¿sí? ¿Para quién? No, para la población más joven entre 14 y 19 años, no sé, estoy diciendo. ¿Y dónde las vamos a producir? ¿Dónde vamos a producir nuestras camisetas? No, es que la familia de Ana María tiene una fábrica que tiene la máquina. Listo, entonces ¿dónde la vamos a producir? Vamos a alquilar un espacio en esa fábrica y vamos a empezar a producir ahí nuestras camisetas. ¿Ven? Entonces, para yo satisfacer las necesidades de otro, tengo que responderme una clase de preguntas. ¿Qué produzco? ¿Cómo produzco? ¿Cuánto produzco? ¿Para quién? ¿Y dónde? ¿Listo? Estos se llaman actos económicos. Entonces, dentro de este proceso de producción, todo está ligado. Ya lo vamos a ver en un cuadro un poco más resumido. Para yo poder identificar esta producción, yo tengo que identificar cuáles son esos recursos que yo requiero para producir mi producto, en este caso, camisetas. Pero dentro de economía, nosotros analizamos 5 factores importantes. El primer factor, mírenlo aquí. El primer factor que contribuye a la realización de esos productos es la tierra. El segundo es el capital, ya lo vamos a ver uno por uno. El tercero es el trabajo, entonces nosotros no podemos realizar nuestras camisetas sin trabajarles a las camisetas, ¿verdad? La organización, ya vamos a ver qué hace parte de la organización, y el conocimiento previo. Ustedes en este momento están adquiriendo conocimiento, por lo tanto están aportando a la actividad económica del país. Así en este momento ustedes no estén trabajando. Ustedes hacen parte de la actividad económica que se necesita para sacar recursos económicos. ¿Listo? Entonces aquí el ejemplo. Producción petrolera. Entonces, ¿cuáles son los actos económicos? Exploración, explotación, extracción, refinación. ¿Ven? Para producir petróleo yo necesito de todos esos actos económicos. Entonces aquí, ¿cómo producir? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Y cómo? ¿Listo? Entonces vamos a hablar
de cada uno de estos recursos o factores económicos que son muy importantes analizarlos en economía. Entonces, el primero, 1, 2, 3, 4, 5, sí. El primero, la tierra. Entonces, se refiere a todos esos recursos naturales que intervienen en el proceso de producción de algo más. Entonces, la noticia de Jennifer, por ejemplo, la extracción, o bueno, el tema minero en Colombia. ¿Lo sacan de dónde? Del recurso económico de la tierra. No todos los países tienen este recurso económico que es el de la minería. ¿Y de dónde lo traemos? De la tierra. Entonces, se refiere a la tierra en sí, al agua, a los minerales, a la atmósfera, a los vegetales y a los animales. Cuando hablamos de los animales, el recurso económico también hace referencia a la tierra. ¿Listo? Entonces, nosotros, por ejemplo, en pandemia, ¿en algún momento Colombia sufrió de desabastecimiento de algún alimento? El problema era que los agropecuarios, los agricultores no tenían cómo distribuir su producto, por eso había mucho, o por el paro, entonces cerraban las carreteras y no había cómo distribuirlo y empezaban a botar el alimento, o no sé si vieron la parte de que empezaron a liberar a los pollitos, no sé si lo vieron el año pasado, fue este año. Como no tenían cómo alimentarlos, entonces los soltaron los pollitos. Eso es un recurso económico. ¿Ven? Nosotros en Colombia somos muy afortunados porque tenemos este recurso por montones. Tenemos 2 mares, tenemos montañas, tierras, tenemos pisos térmicos y efectivamente nunca dejamos de recibir alimento. Y aquí nos dimos cuenta, o sea, con todo esto que está pasando, también entramos a hablar acerca de buenas reflexiones. Nos dimos cuenta que lo más importante para la supervivencia del hombre es el alimento. No tener, digamos, un carro parado porque no se podía sacar, o no tener, digamos, una chaqueta de cuero de lujo porque no la íbamos a mostrar, ¿cierto? Entonces lo más importante también era el alimento. Y nosotros, pues, como les digo, ¡ay, qué pasó! Borré todo. Somos ¡oh! ¿Qué pasó? Ya. Porque tenemos el recurso económico de la tierra en abundancia, ¿listo? Sino que no lo sabemos valorar y la palabra explotar, no sé si hay algún sinónimo, explotar de una buena forma, ¿listo? Aquí siempre conseguimos tomates, aquí siempre no necesitamos de estaciones como en otros países para poder esperar a unas fresas. Aquí siempre tenemos las fresas en todo el año. Listo, ese sería el primer recurso económico. El segundo, trabajo. Efectivamente, necesitamos empresas que den trabajo, porque es un recurso o un factor económico. Actividad humana consciente mediante el cual se transforman y se adaptan elementos que tenemos de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. Y nosotros trabajamos ¿con qué fin? Con el fin de recibir un salario o una remuneración, ¿cierto? Monetaria. Por eso es un recurso económico, el trabajo. ¿Listo? Este sería el segundo. El tercero, capital. Entonces, son todos aquellos recursos económicos susceptibles de reproducirse y que ayudan a la producción. Por ejemplo, yo tengo la empresa de camisetas. Necesitamos una máquina para estampar con buena imagen, con buena resolución, con buenos colores nuestras camisetas, ¿verdad? Y para eso necesitamos maquinaria. Y la maquinaria, los equipos, las herramientas, las instalaciones, los edificios, etcétera, hacen parte del recurso económico capital. Por eso no sé si ustedes de pronto han escuchado cuando hacen la contabilidad de una empresa. Entonces, ¿cuánto tenemos de capital?
No capital humano, sino capital. ¿Cuánto tenemos en maquinaria? ¿Cuánto cuestan nuestras máquinas? ¿Cuánto cuestan si tenemos edificios? ¿Cuánto cuestan nuestros edificios? ¿Cuánto cuestan nuestros carros que distribuyen nuestros productos? Eso es recurso capital y es muy importante en economía. Ese sería el tercero. Si tienen alguna pregunta me van diciendo, profe, no entiendo cómo así que instalaciones, o no entiendo cómo así que edificios, ¿sí? Listo. Cuarto, conocimiento. Entonces aquí es cuando ustedes hacen parte de este recurso económico. Es un insumo que nosotros, bueno, más que todas las empresas, utilizan para reproducir, almacenar, proteger y utilizar los procesos de producción y comercialización a través del conocimiento. ¿Listo? Entonces, si yo en mi empresa capacito a las personas para que tengan aún mayor conocimiento, digamos, de la cadena de abastecimiento del producto, va a ser más efectivo y más eficiente, ¿sí? Por eso es importante que ustedes estén estudiando, ¿sí? Porque ustedes adquieren conocimiento y luego aportan a la economía, ¿listo? Ese es conocimiento. La organización. Las organizaciones son importantes, entonces aquí es el acto de dirigir, organizar el proceso productivo y llevar tanto a administradores, ingenieros, contadores, etcétera, ubicarlos en puestos adecuados, remuneración y habilidad empresarial para ganar. ¿Listo? Cuando yo dicto creación de empresas, la primera tarea que les pongo a los estudiantes es averigüen cuántas empresas en Colombia se abren al año. Y la otra es cuántas empresas se cierran. Muchas veces se cierran más de las que se abren. ¿Y por qué? Porque no hay un buen recurso económico de organización de una empresa. ¿Listo? Chicas, fácil. 5 recursos económicos que nosotros utilizamos en economía. ¿Listo? Ahora, vamos a ver las actividades económicas en las que nosotros nos debemos regir. Entonces, existen 3 conjuntos de actividades económicas que se agrupan por sectores. Entonces, por eso existe diferentes ministerios, por ejemplo, en nuestro país. Gracias. Existe el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, el Ministerio, ¿sí? Porque esas son también partes de los sectores económicos que hay que impulsar en un país. Entonces, aquí vamos a hablar de tres sectores económicos. El primero es el agropecuario, el segundo es el industrial y el tercero es el de servicios. Cuando nosotros vayamos a ver crecimiento de un país que hace parte de macroeconomía, vamos a ver cómo estos 3 sectores son tan importantes que impulsan el crecimiento de un país. Entonces, dentro del sector agropecuario tenemos la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. ¿Quién me busca por ahí qué es silvicultura? Porque esa palabra es como nueva, ¿verdad? O sea, esa palabra como que no la habíamos escuchado anteriormente. O de pronto si alguien sabe qué es silvicultura, comenten. ¿Qué es silvicultura? Aquí dice que es el conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la explotación de los bosques y los montes. Imagínense, cuidado y protección y bueno, y siembra, ¿cierto? De árboles, de los bosques. Es parte del sector agropecuario. ¿Listo? Ganadería, pues sabemos qué es, pesca y agricultura. ¿Listo? Dentro del sector industrial, el que les compete mucho a ustedes. En serio que el sector industrial en el país es uno de los que jalona mucho la economía. Entonces aquí está, por ejemplo, la transformación de la industria, de algún producto, de algún servicio, por ejemplo, petróleo, minería, ¿sí? Hace parte dentro del sector industrial. Y tenemos el sector de servicios, comercio. Entonces vamos a ver las cifras de cómo se comportó el comercio el año pasado y este año. ¿Sí? ¿Cómo bajó el crecimiento de un país? Porque es muy importante el comercio. Por eso sacaban el día sin IVA. ¿Sí? Entonces decían como que, ay, pero ¿por qué te está sacando esto? Para incentivar el comercio. Porque muchos establecimientos sacaban el 2x1. O rápido vamos a vender. Para eso, para incentivar
este sector. El de restaurantes, el de los hoteles, el de los viajes, el de transporte, el del almacenamiento, el de comunicaciones. Bueno, este sector de servicios es un sector muy amplio. Dentro del sector industrial está el sector de la construcción, que también es uno de los que más jalona la economía de un país. ¿Listo? Entonces, 3 sectores que tenemos que tener en cuenta dentro de las actividades importantes en economía. ¿Listo? Ahora sí, miren aquí el cuadrito que yo les voy a compartir. Ya que se los pongo más grandecito. En donde resumimos toda la cháchara que yo les estaba hablando desde ayer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es economía? Ciencia que estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo, con el fin de satisfacer las necesidades de ¿quiénes? De las familias, de las empresas y del gobierno. ¿Listo? Entonces, ahí, primera parte. Segunda parte, ¿cuáles son esos elementos que yo necesito para estudiar economía? Entonces son 4. Entonces, si quieren, vengan, les voy a anotar por aquí. Yo les aconsejo que por ahí escriban este cuadrito. No sé si de pronto ustedes tienen cuaderno, ¿no? O de pronto solamente con las diapositivas se estudian, me imagino. Ya ni escribir quieren. Pero bueno, bien. Entonces, miren, tenemos los hechos económicos, resumiendo, actividades sociales para obtener el medio para satisfacer necesidades, una palabra importante. ¿Listo? Entonces, dentro de esta tenemos las 3 categorías, que es la producción, la distribución y el consumo. ¿Y el consumo de qué? De bienes y servicios. Bienes tangibles, servicios intangibles. ¿Listo? Ese por este lado. Ahorita volvemos y repetimos. Los actos económicos. En los actos económicos tenemos que identificar varias preguntas. ¿Qué producimos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Y dónde? ¿Listo? Y con esto nosotros vamos a identificar qué factores o recursos necesitamos para producir este producto. Si ya sea la tierra, el trabajo, el capital, la organización y el conocimiento. Con respecto al conocimiento, se me olvidó decirles algo. Nosotros en Colombia tenemos muchas personas pilas, pero a veces no tienen digamos, la capacidad de surgir aquí en nuestro país y les toca irse para el exterior. Eso se llama fuga de cerebros. Y se procura que en un país no haya tanta fuga de cerebros, ¿sí? Se tiene que ir a otro país. Por ejemplo, la mujer que trabaja en la NASA, no sé si ustedes escucharon la noticia. Ella es colombiana y pues tiene un puesto supremamente importante en la NASA. Ella hace parte de fuga de cerebros, pero bueno, creo que allá le va muchísimo mejor. Listo. Tercero, dentro del sistema económico tenemos una estructura en donde analizamos las necesidades humanas. Recuerden la pirámide de Maslow. Dentro está lo fisiológico, lo biológico, lo cultural, la aceptación, ¿sí? Tenemos actividades económicas que las volvemos a mencionar, en donde están la producción, la distribución y el consumo. Y tenemos los factores productivos: tierra, trabajo, los 5, capital, organización y conocimiento. Y aquí tenemos dentro de nuestros fenómenos económicos las actividades económicas que lo acabamos de ver, que se distribuyen en 3: el agropecuario, el industrial y el de servicios. ¿Listo? ¿Ven? A través de este cuadrito resumimos todo lo que dijimos entre ayer y este momento. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan claro, lo tengan muy presente y lo utilicen a futuro. ¿Listo? Entonces, venga, yo me salgo de aquí. Listo. Muy bien. Entonces, continuamos. En economía hay 2 divisiones. Está la economía positiva
Y tenemos la economía normativa. Entonces, ¿qué es esto? El tema se vuelve más interesante. Dentro de la economía positiva, vamos a describir, explicar cómo funciona la economía. ¿En qué? En la realidad. O sea, lo que es, lo que realmente es la economía. Lo subrayo para que asocien economía positiva a lo que es, porque fijo va a ser una pregunta de parcial. ¿Listo? Y tenemos economía normativa. Esta hace referencia a suponer juicios de valor o valores éticos con respecto a las decisiones que se tomen en economía. Esta la llamamos lo que debería ser. Entonces dice, profe, no me quedó como muy claro. ¿Cómo así? Una es lo que es y otra es lo que debería ser. Entonces, ¿por qué nos ponen impuestos? Porque si mejor no nos pongan impuestos, si nosotros consumimos y consumimos se aumenta el consumo, ¿sí? Entonces les voy a poner 3 ejemplos en donde hablamos de economía positiva y hablamos de economía normativa, para que les quede muchísimo más claro. Entonces, primer ejemplo. Esperen un segundo que aquí, listo. Primer ejemplo. Si nosotros producimos mucho de un bien. Entonces el ejemplo es exceso de producción de un bien. ¿Listo? Entonces aquí vamos a producir en exceso hortalizas. ¿Qué son hortalizas? ¿Cuáles son las hortalizas? Búsquenme ahí cuáles son las hortalizas. Por favor. Para que ustedes... Profe, eso no tiene que ver más con las verduras, ¿no es? Las hortalizas. Sí, cierto, pero puntualmente, ¿cuáles son las hortalizas? Dice que son un conjunto de plantas cultivadas que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparada. O sea, ¿todo lo que se cultiva es una hortaliza? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Sí, listo. Por si ven, o sea, nosotros escuchamos mucho esa palabra, pero así puntualmente no sabemos muy bien qué significa. Hortaliza. Entonces, escojamos una específica. Las zanahorias. ¿Listo? Nosotros somos productores, somos productores, no, somos... Ay, se me olvidó la palabra. Sí, producimos zanahorias. ¿Listo? Entonces, producimos muchísimas zanahorias. Entonces, si la producción de zanahorias es muy alto, lo más seguro es que el precio baje. Porque yo tengo muchas y para vender muchas, yo las vendo a un precio bajo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa? Yo debo retirar algunas de esas zanahorias para no aumentar la oferta y que me compren a un precio estable. Eso es la economía positiva, lo que es. Y eso pasa mucho. Cuénteme qué pasó este año y el año pasado con los productores de papa. Ustedes vieron las noticias. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Yo la verdad no sé. ¿No escuchaste noticias que porque estaban vendiendo su producto en los peajes o porque estaban, ¿no? Listo, ¿alguien más? Ah, porque el precio se bajó, ¿cierto? Profe? Fue por eso. Que estaban Vendían hasta, sí, en las carreteras y todo eso estaban vendiendo así. su producto. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Primero, porque estaba llegando papa importada, sabiendo que nosotros somos productores de papa. Y segundo, había mucha papa
y la estaban comprando, las grandes superficies la estaban comprando a un precio muy bajo. Entonces, esa cadena de abastecimiento, el agricultor realmente no recibía lo que invirtió en el cultivo de papa, se lo llevaba prácticamente las grandes superficies y no el propio agricultor. ¿Y qué le pasó al agricultor? Empezar a vender en diferentes lugares, en las carreteras, en los peajes, a un precio, digamos, razonable. Esto sería economía positiva. Si yo tengo mucho de un producto, para poder venderlo, hago aparte una parte de esa producción para estabilizar el precio. ¿Ven? Es lo que muchas veces sucede en economía positiva, que es lo que es. ¿Cuál sería la economía normativa de este ejemplo? La economía normativa es lo que debería ser. Si ustedes son productores de zanahoria y tienen mucha zanahoria y no la están vendiendo toda, ¿ustedes qué harían? ¿La regalan? ¿Alguna fundación o algún otro lugar? ¿O qué harían ustedes? ¿Qué haríamos y qué pasa? ¿Qué harían si son productores de zanahoria y tienen mucha, lo que estamos hablando, si tienen mucha producción de zanahorias y no las van a vender todas porque el precio está muy bajito? ¿Qué harían con las zanahorias que les sobran? No sé, profe, pues dársela a las personas que a veces no puedan comprar esas cosas o así. Listo, Jessica diría que las regalaría. ¿Qué dicen Ana María y Juliana? Yo digo que las donaría y también cogería algunas para consumo pues de uno mismo. Ok, listo. ¿Y Ana María qué haría? Sí, yo creo que es lo mismo, profe. Sí, A no ¿cierto? ser de que pues se pueda vender de otra manera, ¿no? Como preparando sopa, yo no sé, Sí, torta de exacto. zanahoria Listo. o cosas Consiguiendo así. otros proveedores o consiguiendo Ujú. otras personas que necesitan zanahoria. ¿Ven la diferencia entre economía positiva, que es lo que sucede en la realidad, y la economía normativa, que es lo que debería ser? Y lo que debería ser son esos valores éticos que uno como ser humano tiene innatos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos que sí, efectivamente, los regalan, pero recuerden que el agricultor hizo una inversión y tiene que recuperar esa inversión. Entonces, muchas veces hacen economía positiva, que es mejor, la hago a un lado, la producción, la utilizo como fertilizante, se la doy a los marranos o en vez de venderla, para utilizarla en la inversión que yo hice. Otros, si efectivamente la donan a alguna fundación o algo de alimentos, entonces ahí sería economía normativa. ¿Ven la diferencia? Sucede en economía estas dos cosas, la positiva y la normativa. Vamos a ver otro ejemplo para que les quede más claro. Listo. El ejemplo de los impuestos a las bebidas azucaradas. Y ese ha sido un debate que ha estado desde hace mucho tiempo en nuestro país. Estuvo hace unos años estuvo en el Congreso, en donde efectivamente debían ponerle impuesto a las bebidas azucaradas, porque a través de este impuesto podíamos sacar dos líneas importantes. La primera, recaudar dinero para el Estado, y la segunda, evitar la obesidad en las personas, porque las bebidas azucaradas están causando problemas en la salud de la población. Colombia era uno de los pocos países que no tenía este impuesto. Todos los países del mundo, la mayoría, tienen impuesto a las bebidas azucaradas, pero aquí este tema era de no tocar, ¿sí? Por diferentes puntos políticos no sé cómo se diga, como de contactos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En México se le hizo el impuesto a las bebidas azucaradas
Y aquí en Colombia, nosotros, bueno, los que estaban en contra de este impuesto, decían que en México se habían quebrado las tiendas de barrio por haberle impuesto este impuesto a las bebidas azucaradas, lo cual es falso. Muchas de las tiendas de barrio en México empezaron a cerrar por el mismo fenómeno que está pasando en Colombia, que es la apertura de las tiendas de descuento. Tiendas de descuento hace referencia a aquellas tiendas nuevas, con productos nuevos, de marcas que no conocíamos, pero a un bajo precio. De uno, justo y bueno, Ara. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Con este impuesto a las bebidas embotelladas, bueno, azucaradas, vamos a ver las dos vías, la economía positiva y la economía normativa. Entonces, si yo le aplico un impuesto a las bebidas azucaradas, yo voy a tener una mayor recaudación fiscal. ¿Cómo así recaudación fiscal, profe? Voy a tener mayor dinero para poderlo utilizar luego en la misma población, para construir hospitales, escuelas, mejorar las vías, pagar pensiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que el consumidor se dé cuenta que al ser más costoso una gaseosa, yo pueda tener la opción de irme a una bebida un poco más sana, ¿sí? Porque pues que tienen una cantidad de azúcar estas gaseosas. Ahora, la economía normativa, lo que debería ser, ¿qué nos explica? Entonces, este impuesto a las bebidas azucaradas va a poner más costoso el producto, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? La mayoría de las personas que son de bajos recursos consumen mucha gaseosa. Mucha gaseosa, o sea, la cantidad, realmente los clientes de las bebidas azucaradas o de las gaseosas son los de estratos bajos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al subirle el precio a la bebida azucarada, lo más seguro es que no lo van a consumir. Y ellos, al consumirlo, quedan más llenos. ¿Sí me hago entender? Entonces, es una gaseosa con pan, rápido, vamos a comer y quedó lleno. Pero es por el gas. Pero entonces, al subirle el precio a las bebidas azucaradas, lo más seguro es que no vaya a consumir gaseosa, porque está más costosa, y no va a quedar igual de satisfecho. ¿Ven? Esa es la economía normativa. Entonces, aquí ustedes, ¿qué harían? ¿Harían economía positiva o economía normativa? Lo que es o lo que debería ser con este tema de las bebidas azucaradas. ¿Qué harían ustedes, chicas? La positiva, profe. Listo, Jessica, la positiva. ¿Y Ana María y Juliana? También, profe. Cierto, a diferencia del ejemplo anterior. El ejemplo anterior nos íbamos a la economía normativa, porque es que queríamos regalarle las zanahorias a los que las necesitaban y que pudieran alimentarse. Pero aquí como que, hey, yo necesito que el gobierno tenga dinero y no, pues mejor tómate un jugo, amigo, y llénate con el pan, ¿cierto? Y de pronto hasta es más sano. Entonces, otro ejemplo, para que les quede claro. Precios controlados. Entonces, cuando yo controlo o regulo los precios, muchas veces cuando se regulan los precios o se controlan los precios, a veces se reduce la cantidad de estos y la calidad disponible. ¿A qué me hago referencia? No sé si ustedes hace muchos años escucharon acerca del cartel de los pañales, del papel higiénico, de los cuadernos. Bueno, han habido muchos carteles. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas que eran entre ellas competidoras, fijaban un precio. O sea, entre ellos se competían. Imagínense, se reunían todos los productores de papel higiénico y decían, ¿saben qué? Vamos a subir el precio del papel higiénico. Entonces, al ellos controlar el precio del mercado, podrían reducir la cantidad de estos y la calidad. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros, el papel higiénico es un bien necesario que lo utilizamos siempre. O sea, ¿hay un sustituto del papel higiénico? Bueno, las servilletas, pero pues, ¿o qué otro? Los pañitos húmedos, pero son más costosos.
De pronto no existe un sustituto del papel higiénico. Entonces, ¿qué hacían ellos? Controlar el precio. Eso es economía positiva y eso está como mal hecho. Ahora, economía normativa con respecto a precios controlados. Se debería haber precios controlados, pero para bajar el precio y que las familias de bajos recursos tuvieran acceso a estos productos. ¿Ven? Entonces, la diferencia entre economía positiva y economía normativa, pero existe. Entonces, ahí es el gran dilema y los grandes debates que se hacen con respecto a algunas decisiones económicas que hacemos en nuestro país o en los países, si hacemos economía positiva en algunos casos o economía normativa, lo que debería ser, ¿sí? Muchos dicen, no, pero es que aumentenle el subsidio a las personas, que no sea 300.000 pesos, sino 400.000 pesos. Entonces, eso es normativa. Por otro lado está, no, pero es que esas personas, ¿por qué no mejor les damos empleo y que trabajen por eso, en vez de estarles dando dinero? ¿Sí? Entonces ahí difiere economía positiva y economía normativa, que es lo que estamos estudiando, por eso les digo que esto es fascinante. Listo. Entonces, hay dos vertientes, economía positiva y normativa. Y aquí la economía se divide en dos. ¡Ay! Ya, sí. Entonces, en positiva y en normativa. Dentro de la positiva tenemos el tema de microeconomía y el tema de macroeconomía. ¿Sí? Que creo que ustedes sí lo han escuchado, aparte pues de esta clase. Y dentro de la economía normativa están todos la política económica o la economía aplicada que se utiliza. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar acerca de microeconomía. Para ustedes, la palabra microeconomía, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena microeconomía? Como ustedes como que lo podrían asociar a qué. A ver, chicas, quiero escucharlas. ¿Micro? ¿A qué le suena micro? La palabra micro, ¿qué le suena? Que es algo pequeño, pero... Es algo pequeño. Entonces, microeconomía sería ¿qué? ¿Economía pequeña? ¿Cierto? Pues creería que sí, profe. Sí, listo, suena economía pequeña. Procesos que están dentro de la macro. ¿Señora? Serían los procesos que están dentro de la macro. Ah, ¿Eso hace ok. que sean micros? Ah, ok. Sí, también podríamos asociarlo por ese lado. Listo. Vamos a ver qué es microeconomía. Entonces, micro efectivamente hace referencia a pequeño, pero imagínense que no es tan pequeño. O sea, no es como miniatura. En microeconomía, nosotros vamos a estudiar el comportamiento de los agentes económicos. Agentes económicos, profe, ¿cómo así que son los agentes económicos? Aquí lo vimos arriba que era un agente económico. Los agentes económicos. Así. Las empresas, los individuos o las familias y el gobierno. ¿Listo? Entonces, aquí solamente vamos a hablar de familias y empresas. ¿Sí? Entonces, hablamos de la teoría que utiliza modelos para ver el comportamiento de nosotros, los consumidores, con las empresas, que son los productores. ¿Listo? Aquí los agentes que intervienen son las familias y las empresas. Aquí no entra el gobierno. ¿Listo? Es todo ese proceso que hay entre consumidores y productores. ¿Listo? Por eso es microeconomía. ¿Listo? Les voy a decir la definición de macroeconomía solamente para que se lleven una idea de esta, pero pues más adelante vamos a entrar a hablar del tema de macroeconomía y ustedes son los que van a utilizar, ustedes son los que van a exponer el tema de macro. ¿Listo? Pero entonces, macroeconomía, ¿dónde está? Aquí, macroeconomía.
Macro es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales con variables agregadas. ¿A qué hace referencia con variables agregadas? Es todo. Las empresas, los individuos y el gobierno. Entonces aquí vamos a hablar de ingresos, de desempleo, de empleo, de cómo está el dólar, o sea, la tasa de cambio, ¿sí? ¿Cómo está la balanza de pagos? La balanza de pagos es exportaciones, importaciones, etcétera. Eso es macroeconomía, ¿ven? Macro es un poco más grande, es muchísimo más grande. Aquí en micro solamente intervienen las familias y las empresas. ¿Listo? En microeconomía se basa en la exposición que tiene el compañero de ustedes, Brian, que es de Adam Smith. Entonces aquí no voy a entrar en puntualmente hablar de esto, pues porque él les va a hablar un poco más de este señor y cómo aportó a través de su libro a la microeconomía. ¿Listo? Entonces, temas puntuales de la micro. ¿Cuánto produce una fábrica? ¿O cuánto produce una empresa? ¿Qué produce una empresa? Hablamos de microeconomía. Los precios, pero los precios puntuales de un producto, por ejemplo, la gasolina. Vamos a hablar acerca del trabajo de una persona. Entonces recuerden, uno cuando trabaja, al trabajar lo que uno quiere es recuperar ese esfuerzo a través de dinero. ¿Listo? ¿Cómo afecta un impuesto al consumidor? También lo estudia la microeconomía. Entonces, si le pusieron un impuesto a los cigarrillos, ¿qué pasó con el impuesto a los cigarrillos? ¿Los consumidores de cigarrillo dejaron de consumir cigarrillos o qué pasó? Empecemos a analizar un poco temas puntuales. ¿Creen ustedes que los fumadores dejaron de consumir este producto porque les subieron el precio? Yo creo que no, profe. No lo dejaron de consumir, pero sí tenemos como gobierno un dinero extra en impuestos. ¿Ven? Entonces, ¿cómo afecta un impuesto a otro? Si nos ponen un impuesto a... Bueno, eso debería ser una cosa loca. Digamos, al arroz. Uy, ahí sí es grave. Ahí sí es supremamente grave porque es un producto de la canasta familiar y que siempre lo estamos consumiendo. ¿Listo? Entonces, eso estudia la macroeconomía. ¿Listo? La microeconomía, perdón. Listo. Los elementos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de micro. La función de producción. Ahorita más adelante creo que sí vamos a alcanzar a hablar de un tema que se llama frontera de posibilidades de producción. ¿Hasta qué punto yo como empresa debo producir un producto y no sobreproducir y luego perder? ¿Listo? Entonces ese es un punto. Otro, los costos que genera la producción de esto en la empresa. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está la industria? Si hay oferta, si hay demanda con respecto a los precios de nuestras camisetas, por ejemplo, ¿sí? O sea, yo tengo oferta porque dije que mensualmente iba a vender 50, pero qué tal que una empresa me quiera contratar y me diga yo necesito 300. Entonces eso lo estudia la microeconomía. Otra, ¿cómo se comporta el consumidor? Es un elemento que también estudiamos. Entonces, ahorita nos gustan las cosas sanas, antes no. ¿Sí? Antes comíamos cualquier cosa en la calle, ya ahorita como que lo pensamos, ¿cierto? Porque cambia esa conducta del consumidor. Ahora estamos pensando más como en vez de comprar cosas, ir a viajar o ir a un restaurante a comer comida diferente. ¿Ven? Cambia la conducta del consumidor. Otra, la inversión de la empresa, la rentabilidad de la empresa y la competencia. Todo eso que les estoy diciendo estudia la microeconomía. ¿Listo? Entonces, continuamos con el tema de micro. Por aquí. Listo. Aquí. No. Listo. Ah, sí, efectivamente. Vamos a hablar con respecto a micro
Aquí presten atención porque lo más seguro es que ustedes tengan que hacer el flujo circular de la economía. Entonces, vamos a hablar de un modelo que fluye naturalmente en economía, en donde participan los consumidores y las empresas. Aquí no existe el Estado, ¿sí? En este ejemplo vamos a suponer que el Estado no existe y que no hay comercio internacional, o sea, no hay exportaciones ni importaciones. Flujo circular de la economía. Entonces, vamos a ver este modelo en donde, como su nombre lo indica, es un flujo que naturalmente se mueve en la economía. ¿Listo? Entonces, dentro de este flujo circular hay dos elementos. Listo, hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí es un modelo en donde nosotros vamos a explicar cómo los agentes económicos, o sea, las familias y las empresas interactúan entre sí. ¿Listo? A eso hace referencia el flujo circular de economía y siempre que vayan a escuchar hablar de economía y de micro, siempre nos basamos en el flujo circular de economía. ¿Listo? Productores y consumidores. Entonces aquí, en este flujo, hay dos mercados. Primero se los voy a explicar y luego se los muestro en un dibujo. Dos mercados. Está el mercado de bienes y servicios, en donde ¿qué? Nosotros, las familias, nosotros los consumidores, compramos esta clase de productos a las empresas, ¿sí? Mercado de bienes y servicios. Tenemos el segundo mercado, que es el mercado de factores de producción, que es donde nosotros los individuos le prestamos un servicio a las empresas para ayudar a la producción de estos productos. ¿Ven? Dos mercados. ¿Listo? El de bienes, donde yo compro, y el de factores de producción, donde yo hago los productos. Listo. Y existen dos flujos. Está el flujo monetario, o también conocido como corriente nominal, que aquí es, como su nombre lo indica, monetario. Entonces, este representa el pago que nosotros realizamos para comprar bienes y servicios y a través de ese pago las empresas reciben el dinero para poder hacer más productos, ¿cierto? Entonces, nosotros en el flujo monetario de nuestras camisetas vamos a recibir el dinero de nuestros compradores y ese dinero lo utilizamos para efectivamente pagar los empleados, etcétera, y para hacer más producto. Por eso se llama flujo monetario de dinero. Y tenemos el flujo real, o también conocido como flujo de bienes y servicios. Entonces, aquí, nosotras las familias o los individuos vamos a vender nuestros servicios a las empresas. Y al vender nuestros servicios, lo utiliza la empresa para producir bienes y servicios. No sé si les quedó claro, pero vamos a ver una imagen más real. Listo. Este es el flujo circular de la economía. Entonces, pongan cuidadito acá. Y ahorita les voy a poner una tareita. Listo. Entonces yo les voy a subrayar. Mejor con verde. Listo. Oh, esperen. Listo. Entonces, tenemos los dos mercados. El mercado, yo corro esto. El mercado de bienes y servicios. A ver, aquí está. Pongámoslo aquí. Listo. Listo. Tenemos el mercado de bienes y servicios, que es este. ¿Cierto? Y tenemos el otro mercado, el de factores de producción. Dentro del mercado de bienes y servicios
Las empresas venden y nosotros las familias compramos. Y dentro del factor de producción, las familias venden sus servicios de trabajo y las empresas compran ese servicio. ¿Listo? Además, tenemos dos agentes que son las familias, y tenemos las empresas, ¿verdad? Nosotros las familias compramos y consumimos bienes y servicios. Y además, nosotros vendemos nuestros factores de producción. Las empresas producen bienes y servicios y nos contratan a nosotros para realizar esos factores de producción. Entonces, aquí vamos a ver el flujo. Hay dos flujos. Recuerden, el monetario, que es el de dinero, y el de productos. Entonces, vámonos con el verde. El de dinero. Esto es bien sencillo, aquí no hay confusión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros las familias, ¿cómo adquirimos dinero para comprar bienes y servicios? Trabajando, ¿cierto? Trabajando. ¿Listo? Entonces miren aquí. Las empresas le pagan, voy a poner otro color, un poco más grueso. Las empresas le pagan a las familias, o sea, a los individuos, por el trabajo prestado. Las familias con ese dinero, ¿qué hacen? Compran bienes y servicios. ¿Listo? Y aquí, en el mercado de bienes y servicios, al comprarlo, la empresa, el dinero se va para la empresa. ¿Y la empresa qué utiliza, qué hace con ese dinero? Produce más bienes y servicios para luego pagar salarios a las familias. ¿Ven? El flujo circular verde es el monetario. Yo contrato a los empleados que hacen parte del agente económico familia para que ellos compren bienes y servicios, les llegue el dinero a la empresa y la empresa pague salarios a las familias. ¿Listo? Ahora vamos a ver el otro flujo, el de insumos y productos. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí las familias, a través de los diferentes recursos económicos, tierra, trabajo, capital, le ofrecen a la empresa sus servicios. Las empresas con esos servicios en el mercado de producción, ¿qué hace? Efectivamente, producir productos a la empresa. Y la empresa, cuando tiene esos productos, ¿qué hace? Los vende. ¿A quién o en dónde? En el mercado de bienes y servicios. Y las familias compran esos bienes y servicios y así sucesivamente. Venden su trabajo, su servicio, a través de ese servicio hacen los productos, la empresa los vende y al hacer la venta, las familias lo compran. Este es el flujo circular de la economía. Importante analizarlo en microeconomía. Solo hay dos agentes, las familias y las empresas. Aquí no hay gobierno, aquí solo hay familias y empresas. Y aquí solo hay dos mercados, el del mercado de producción y el mercado de bienes y servicios. ¿Listo? Preguntas, chicas. Si yo les digo en el parcial, listo, diseñen el flujo circular de la economía, el monetario. ¿Les queda claro? Es sencillo. O sea, es lo que uno vive diariamente. Pero pues esto hace parte de la base que debemos estudiar en micro. ¿Cierto? Bien.
Por un lado, nosotros vendemos nuestro trabajo, la empresa lo utiliza para producir bienes o servicios, vende esos productos y servicios, otras familias lo compran y así sucesivamente. O nosotros compramos productos en el mercado de bienes, llegan los ingresos a la empresa utiliza esos ingresos para pagar salarios y hacer más producto y así sucesivamente. Y pagar los salarios de las familias o de las empresas. ¿Listo? Por eso es importante en economía generar empleo, porque si no se genera empleo a través de las empresas, lo más seguro es que las familias o los consumidores no tengan que comprar productos. Entonces, estaría ahí el flujo circular de la economía truncado. ¿Qué pasó con muchos restaurantes y la pandemia? Voy a ponerlo aquí. Aquí las familias no compraban. Entonces, aquí se vio truncado el flujo circular. Entonces, como no compraban, la empresa no tenía ingresos. Como no tenía ingresos, no podía pagar los salarios. Como no podía pagar los salarios, despidió gente, entonces las personas no tenían empleo, por un lado. Ahora por el otro lado, lo voy a poner en más oscurito. Entonces, al no tener el empleo, entonces aquí, las familias no podían ofrecer sus servicios. Como no tenían empleados, no podían hacer los productos. Como no tenían los productos, no podían venderlos. Como no podían venderlos, entonces las personas no tenían con qué comprarlo. Y ahí se cortaba el flujo circular de la economía. ¿Ven? Entonces, constantemente ustedes están adquiriendo cualquier producto. Esto es el flujo circular de la economía. 2 mercados, 2 agentes económicos. Familias, empresas, mercado de bienes y servicios. ¿Listo, chicas? Entonces es importante ver. Mañana, búsquense el flujo circular del dinero. Búsquenlo así. Y mañana me muestran cómo es el flujo del dinero. O cómo es la velocidad del dinero. ¿Por qué el dinero aumenta? Y eso tiene que ver con bancos. ¿Listo? Entonces búsquense para mañana el flujo o la velocidad del dinero. Que es algo muy parecido. Por eso en una ciudad, en un país es necesario que circule el dinero, porque también influye mucho en el flujo circular de la economía. ¿Listo? Si les quedó clara, entonces continuamos con el tema. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabemos, ya tenemos claro que existe un problema económico general que hace referencia a los recursos escasos que tenemos alrededor del mundo y las necesidades ilimitadas, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿cómo emplear recursos escasos para producir bienes y servicios suficientes para satisfacer las necesidades ilimitadas de los seres humanos? Entonces, debido a esta escasez que hay de recursos a nivel general, nosotros debemos identificar o elegir cuál es la mejor forma de distribuir estos recursos para satisfacer necesidades, gustos y preferencias de los consumidores. Para esto, para esta pregunta, se diseñó una curva que se llama la frontera de posibilidades de producción. Entonces, ¿yo hasta qué punto como empresa voy a tener la capacidad de producir? Recuerden que estamos hablando de micro empresas, familias. ¿Listo? Entonces, la frontera de posibilidades de producción es el siguiente tema que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la frontera de posibilidades de producción? A continuación la vamos a conocer como FPP. Entonces, esta nos va a ayudar a identificar las diferentes combinaciones
aquí vamos a utilizar dos tipos de bienes, solo dos tipos de bienes, porque es un plano cartesiano. ¿Listo? De bienes que pueden producir cuando todos los otros recursos disponibles se utilizan eficientemente. Es decir, cuando no se puede incrementar la producción de un bien, yo no puedo aumentar la producción de un bien sin disminuir la del otro. ¿Listo? Esto se llama frontera de posibilidades de producción. ¿Para qué nos sirve la frontera de posibilidades de producción? Entonces, a través de ella, nosotros vamos a identificar ese límite, por ejemplo, en tecnología, que la empresa necesita o que requiere para producir un bien. O cuánto yo necesito de recursos para que eficientemente venderlos. Un punto de la frontera de posibilidades de producción debe tener pendiente negativa y ya les voy a mostrar por qué. Porque lo mismo que les acabo de decir aquí, yo no puedo aumentar la producción de un bien sin disminuir la del otro, porque aquí en esta economía solamente hay dos bienes. ¿Listo? Y aquí yo puedo desplazar mi curva cuando hay algún cambio. Cambio en la parte tecnológica, cambio en algún desastre natural, cambio en la falta de un producto existente, cambio si tengo disminución de una materia prima, por ejemplo. Entonces lo vamos a ver un poco más real y con números. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver que para construir una frontera de posibilidades de producción, yo necesito de una tabla. Entonces aquí vamos a considerar unas diferentes restricciones. Listo. Yo tengo esta tabla. Si no la pueden ver, me dicen y yo la agrando. En esta tabla yo voy a tener diferentes opciones para producir estos dos bienes. Aquí hay alimentos y vestidos. En esta economía solamente existen alimentos y vestidos, ¿sí? Entonces, yo voy a identificar todas esas posibles opciones A, B, C, D, E para producir y construir nuestra curva de producción. ¿Listo? Entonces, aquí se producen dos tipos de alimentos, de alimentos y vestidos, o sea, de bienes. Los factores pueden emplearse indistintamente. Listo. Yo puedo hacer diferentes combinaciones, ya sea A, B, C, D, E. Y voy a identificar algo que se llama costo de oportunidad, que de pronto ustedes lo han escuchado mucho en su carrera. Listo. ¿Cuál es el costo de oportunidad de yo producir un bien y dejar de producir el otro bien? ¿Listo? Entonces vamos a ponerle números a esta tabla. Entonces, voy a anotar aquí, ya, listo. Entonces, para esta economía, yo voy a producir, recuerden, alimentos y vestidos. Esperen que esto no está muy grande. Alimentos y vestidos, ¿cierto? Entonces, estas son las diferentes opciones que yo tengo. Recuerden, no puedo aumentar uno sin sacrificar el otro y al contrario. ¿Listo? Entonces, para este caso, la opción A, yo no produzco nada de alimentos, pero 18 toneladas de vestido. Para el caso B, diferentes opciones que yo tengo. Para el caso B, yo puedo producir 1 tonelada de alimentos y 17 de vestidos. O sea, le quité 1 a vestidos y se lo aumenté en toneladas de alimentos. Otra opción, yo puedo producir 2 toneladas de alimento y 14 toneladas de vestido. Aquí ya aumento más. Primero estamos viendo esta tabla, luego vamos a ver esto. Ahora, yo con opción D
puedo producir 3 toneladas de alimentos y 9 de vestidos. Toneladas. Y la última opción, 4 de alimentos y nada de vestidos. Con esta información que yo les subrayé, para ustedes, ¿cuál es la mejor opción? ¿Producir más alimentos y nada de vestidos? Pero miren la cantidad de alimentos que yo produciría, solamente 4 toneladas. En cambio, la opción A son 18 toneladas y nada de alimentos. Para ustedes, ¿cuál sería, digamos, la opción ideal para producir alimentos y vestidos? No vean la columna de costo de oportunidad, que esa la vamos a ver ahorita. Para ustedes, analíticamente ahí viéndolo con números, que es supremamente sencillo. 3 toneladas, 9 toneladas, 2 toneladas, 14 toneladas. ¿Cuál para ustedes sería de estas combinaciones la mejor opción en esta economía, donde solo se producen 2? La de profe. Para Jessica la D. Sí, para mí Entonces, también, 3 profe. de toneladas de alimentos y 9 toneladas de vestido. Listo. Bueno. Bien, pues sí, para ustedes es la opción D. Ustedes son las empresarias. Vamos a ver dentro de esta tabla de posibilidades de producción lo que yo tengo que sacrificar para producir un bien y dejar de producir el otro. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a la siguiente tabla. Esta. Tenemos la misma información que teníamos en la tabla anterior. Pero aquí vamos a hablar de el costo de oportunidad. O a veces lo llamamos también como el costo-beneficio. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí producir más de uno para dejar de producir el otro? Entonces, yo tengo 100,000 pesos para el fin de semana. Entonces, voy a dejar de ir a un restaurante por ir a comprarme los productos para hacer una paella. No sé. ¿Cuál es el costo de oportunidad o el costo-beneficio? No, pues comparto con mi familia. No, yo prefiero ir a comprar la paella. Porque entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? Voy a pasar más tiempo con ellos y el almuerzo ya está listo. ¿Ven? Entonces, los pongo en términos coloquiales un poco más fácil para que ustedes entiendan. Listo. Entonces, con respecto a la tabla que tenemos. Para la opción A, no existe ningún costo de oportunidad porque yo no estoy sacrificando nada para producir el otro. Para la opción B, si yo quiero producir 1 tonelada de alimentos, voy a sacrificar una de alimentos, de vestidos, ¿verdad? Entonces, aquí está el 1. ¿Cuál es el costo de oportunidad? 1 tonelada. Para la opción C, si yo quiero producir 12 toneladas de alimentos, yo con esas 2 toneladas solamente produciría 14 de vestidos. Entonces, para este caso, ¿cuál es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad sería 3. ¿Por qué? 17 menos 14. 3. Entonces estoy sacrificando 3 toneladas de vestido para producir 2 toneladas de alimento. Para la opción D, si yo quiero producir 3 toneladas de alimentos, yo produciría solo 9 de vestidos. Por lo tanto, ¿cuál es el costo de oportunidad de la opción D? 5. ¿Por qué 5? Porque 14 menos 9, ¿cuánto es? 5. ¿Ven? Entonces, así sacamos el costo de oportunidad. Para el caso de la opción E, para producir 4 de toneladas de alimentos, no puedo producir ninguna de vestidos. Por lo tanto, mi costo de oportunidad sería de 9. Entonces, aquí nos refleja ese costo de sacrificio en esta
economía, en esta microeconomía, en donde solamente se producen alimentos y vestidos. ¿Listo? Vamos a ponerlo, esta información, en una gráfica. Si tienen preguntas, me van diciendo. Por favor. Listo. Entonces, lo ponemos en una gráfica. Vamos a poner en un plano. El plano es X y Y. Siempre, por favor, en las clases hay que ponerle nombre a las curvas. Si, por ejemplo, en el parcial no le ponemos nombre a las curvas, le bajamos un poquito a la nota. ¿Listo? Entonces, en el eje X tenemos alimentos. En el eje Y tenemos vestidos. Y lo que hacemos es pasar la información que ya tenemos puntual. Entonces aquí miren, para la opción A, les bajo un poquito aquí. Para la opción A, 0 de alimentos, véanlo acá, y 18 de toneladas, que es el punto A. Para la opción B, 1 de alimentos, 1, aquí está el número 1, y 17 de vestidos, 17. ¿Listo? Opción C, 2 de toneladas, aquí tenemos el 2, y 14 de vestidos. Es así lo pintamos. ¿Listo? Esa es la opción C. Opción D, 3 de alimento, aquí, y 9 de vestidos. Y nuestra última opción, 4 de alimentos y nada de vestidos, o sea, 0 de vestidos. Entonces vamos a construir nuestra tabla, nuestra curva. Nuestra curva de frontera de posibilidades de producción sería, no me quedó bien, bueno, listo. Pendiente negativa y con todas las posibles opciones que yo tengo en esta economía para producir alimentos y vestidos. ¿Listo? ¿Preguntas? Esto es fácil. Esto es fácil. Pero si tienen preguntas, obviamente. ¿Listo? Es aquí, igualmente, ya la construimos. Aquí ya la... Entonces, esta sería la frontera, la curva de frontera de posibilidades de producción, en donde muestra cuáles las diferentes combinaciones que yo en esta economía puedo utilizar con estos dos bienes existentes que son alimentos y vestidos. ¿Listo? Entonces, si lo tienen claro, vamos a ver qué pasa si nosotros estamos en un punto por debajo de la frontera de posibilidades de producción. Digamos, estamos en este punto. ¿Qué pasa si nosotros en esta economía de vestidos y alimentos vamos a estar con, digamos, 7 de vestidos y 2 de alimento? O sea, estamos en el punto F. ¿Qué va a pasar? Aquí nosotros vamos a identificar que nosotros en esta economía, en el punto F, vamos a tener asignación de recursos ineficientes. Esta zona por debajo de la frontera de posibilidades de producción es un punto ineficiente. Yo como empresa no estoy siendo lo suficientemente astuta para producir bien mis productos. Por eso el punto F es ineficiente. No estoy asignando los recursos de una buena forma. ¿Listo? Ese es el punto por debajo de la curva de frontera de posibilidades de producción. Si tienen preguntas, me dicen. ¿Qué pasa si yo estoy
por fuera. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si yo estoy por fuera? Voy a ponerle igual el colorcito. Si yo estoy en el punto H, ¿qué creen ustedes que pasaría en el punto H? Si yo estoy por fuera de todas las posibles combinaciones de mi producción. Todo lo que sea de aquí por arriba. ¿Qué pasaría con el punto H? Vamos a ponerlo en rojito. ¿Qué pasa con este punto? Pues según lo que decía el profe, se supone que no sería algo posible ya que pues son producciones inalcanzables, entonces no habría Es- como una equivalencia entre ambos. Exactamente, la combinación. Si yo tengo 13 de vestidos y 3.5 de alimentos, es un punto inalcanzable para mi producción en esta economía. Entonces, no es apto estar en el punto número H. No voy a tener los recursos necesarios para producir por ahí 13 de vestidos y 3.5 de alimentos. Entonces, cuando estoy por fuera del punto, son inalcanzables, puntos inalcanzables y no tengo los recursos necesarios para poder llegar a ese punto. ¿Listo? Entonces, ya vimos uno que está por dentro de la frontera de posibilidades de producción y otro que está, uno por dentro y otro por fuera. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si yo mejoro a través de una máquina, a través de un mejor proceso? Si yo adquiero nuevas formas para mejorar la producción de vestidos y alimentos. Cuando suceden estas cosas, que es como una mejora en tecnología o una mejora en el proceso de producción, lo que va a hacer es que paralelamente la curva se va a desplazar. ¿Cuándo se va a desplazar la curva? Cuando hay nueva tecnología, cuando yo tengo mayor dinero o mayor capital, cuando tengo mayor fuerza de trabajo, o sea, tengo más trabajadores para hacer vestidos, tengo más trabajadores para cultivar alimentos, ¿sí? Y cuando se descubren nuevos recursos naturales. Cuando suceden estas cuatro cosas, mejoran la tecnología, tengo más dinero o aumento de capital, ya vimos que es capital, maquinaria, equipo, edificaciones para la empresa, o cuando yo descubro nuevo proceso, por ejemplo, en el recurso natural de mi producto, lo que va a pasar es que mi curva automáticamente se desplaza hacia la derecha, paralelamente. Va un desplazamiento cuando hay mejoras en estos cuatro puntos. En tecnología, en dinero, en capital, en fuerza laboral, fuerza de trabajo o en nuevos recursos naturales. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se desplaza? Cuando suceden estos cuatro puntos. Y se desplaza esa hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, se desplazaría a la izquierda, así que si mi máquina se dañó, si mis empleados renunciaron, si yo ya no tengo suficiente dinero, si la tecnología que yo tengo en mi empresa ya está obsoleta, entonces si sucede lo contrario, se desplazaría es paralelamente hacia la izquierda. ¿Ven? ¿Listo? Es para que ustedes lo tengan claro. Y es como lógico, sí, efectivamente yo voy a dejar de producir si todos mis trabajadores renuncian. O si mi máquina se dañó. O si yo ya no tengo inversión por parte de mis accionistas para producir vestidos o alimentos. ¿Listo? Entonces esa sería la curva paralela. Pero ¿qué pasa? Esto aquí estamos hablando es de que mejora la tecnología en los dos productos, en los dos bienes, tanto en vestidos como en alimentos.
Pero ¿qué pasa si mejora la tecnología solamente en la producción de uno de ellos? Entonces vamos a ver. Si solamente mejora la tecnología en la producción de vestidos, solo vestidos. Entonces lo que yo voy a hacer, lo que la curva va a hacer, es que se va a desplazar de esta forma solamente por el lado de vestidos, porque mejoró la tecnología, fue en vestidos. Mejora la tecnología en la producción de vestidos, o sea, yo tengo mayor forma de hacer más vestidos. Entonces, ¿qué pasaría con la curva? La curva se desplaza de esta forma. Aquí, 0, 0 alimentos, 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 aumento más mi producción de vestidos, vestidos, ta. Entonces, si solamente el aumento en tecnologías de vestidos se desplaza la curva de esta forma en sentido positivo hacia los vestidos. ¿Y qué pasaría si aumenta mi tecnología, pero en hacer alimentos? ¿Qué dicen ustedes? Si en este caso solamente sería alimentos, ¿cómo sería? Ustedes pueden rayar aquí, sí, ustedes pueden, así como yo lo estoy haciendo con los colores, ustedes también lo pueden hacer. Solamente hay una opción que ustedes dicen como solicitar el control, creo que es que se llama solicitar el control. Pónganlo por ahí, a ver si alguno de ustedes puede rayar la pantalla. No me sale, profe. ¿A Juliana o a Jessica les sale? Como por ahí en la barrita en donde ustedes están viendo la información. A ver, es que como yo soy la anfitriona, entonces no me sale la opción. En opciones, como, a ver, como control remoto, ¿les sale la opción de control remoto? Opriman a ver si pueden ustedes rayar. Opriman la opción de control remoto. Señora. No, ¿dónde sale esa opción? Y a Jessica y a Juliana. O de pronto en otras opciones, déjenme ver. En la opción de, en donde dice más, o sea, donde están los 3 punticos seguidos. No, profe, tampoco. Hay una opción que les pone a ustedes anotar, que se llama así, anotar. Tampoco. No. En la barra, ¿qué les sale a ustedes? Activar audio, detener video, ¿qué más les sale? Participantes, chat, compartir Ajá. pantalla, Ajá. record y reacciones y salir. En record, ¿qué les aparece? Me dice, por favor, pregunta al hospedador si puede darte permiso para grabar, supongo. ¿Grabar? ¿O para anotar? Por esa opción. Dice record. Ah, claro, es grabar. Grabación. ¿Y al lado de grabación no hay una opción que dice anotar? No salen reacciones. En reacciones está levantar la mano, carita. Sí, solo está levantar la mano. Y Y no en está, los 3 puntos me sale, son más emojis. y no dice cómo ocultar algo, compartir. No, Ay, no digan eso, búsquenlo, porque es que usualmente siempre pasa en todas las clases que yo dije, bueno, listo, haga usted el ejercicio y lo tienen que hacer ahí en la hoja. O sea, en mi presentación. Es como solicitar. Control remoto, solicitar. Compartir, opciones avanzadas. ¿Quién puede compartir? ¿Cuántos pueden compartir? Ay, no, chicas, háganle. Control remoto, no aparece control remoto. Aceptar automáticamente todas las utilidades. Compartir, ceder el control de mouse o teclado. Ah, a ver, voy a cederle el control a Ana María. A ver, mira, a ver. Mueve el mouse.
Ya. Listo. Ahora en la parte de arriba dice cómo anotar. ¿Sí te parece? Espérate, yo lo guío. Espérate, yo guío el mouse. Ya no me parece. Ya no me aparece. Saben que dejar de compartir. Esperen un segundo. Esperen. Compartir. Control remoto. ¿Ser el control? Sí, no. Mira a ver si ya lo puedes mover, Ana María. Creo que no. Creo que ya perdiste el control. Voy a buscárselos para que mañana me hagan un tallercito. ¿Listo? Entonces, terminemos esto. ¿Qué pasa si el aumento se da es en alimentos con respecto a la tecnología? Entonces, lo que va a suceder es que la curva se va a desplazar es solamente por el lado de alimentos. Entonces aquí, nada de vestidos, aumentamos alimentos y así. Se desplaza la curva hacia el lado de allá. ¿Listo? Entonces, si hay una mejora en la producción de alimentos, la frontera de posibilidades de producción se va a desplazar en sentido al aumento en tecnología. ¿Listo? Entonces, este es un tema bien interesante. Mañana vamos a iniciar haciendo un taller, ¿listo? De este tema, haciendo un taller de este tema. Entonces, espero que les haya quedado claro. Resumamos, flujo circular de la economía. Mañana me muestran el flujo circular del dinero, la velocidad del dinero. Vimos frontera de posibilidades de producción, cómo construirla, cómo es el costo de oportunidad, cómo sacamos el costo de oportunidad, qué pasaría si se aumentan en la tecnología los dos factores de producción de esta economía, qué pasa si solamente se aumenta en un sentido o en un bien y qué pasa si se aumenta en el otro bien. ¿Listo? ¿Preguntas, chicas? Pregunten. Si se disminuye la tecnología, digamos en alimentos, ¿cómo se desplaza la curva? Si se disminuye, Sería para este sentido. ¿Sí? Aquí está aumentando la mejora en tecnología y aquí se está disminuyendo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes jueguen con eso, con el sentido de las curvas. ¿Listo? Si no tienen más preguntas, entonces cuídense mucho. Tengan un bonito día. No se les olvide la tarea para mañana. Me muestran cómo es la velocidad del dinero. Y listo. Ya vamos a empezar a hacer ejercicios y tablitas y un poquito de matemática más adelante. ¿Listo? Entonces cuídense mucho, chicas, y nos vemos mañana. bueno, profesor. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Hasta luego, profe. Chao.